contá de qué va, que yo me ocupo de mostrarlo. Lili Sosa de Newton es una periodista, historiadora, que fue una pionera en rescatar a las mujeres ignoradas por la historia. Esto lo hizo en la década del 60 y se tomó el trabajo realmente de rastrear distintas fuentes para poder hacer este diccionario, que por supuesto son breves biografías, pero lo que tiene de interesante es que es un disparador para bueno, después buscar otros materiales, ¿no? Y la mayoría de los que nos hemos dedicado a investigar sobre las mujeres, esta es una fuente que todos consultamos, porque realmente es muy valiosa. Y además Lili sigue trabajando, ahora tiene 92 años, y sigue trabajando para actualizarlo, ¿no? Y por ejemplo, ¿recordás a vos personalmente en qué circunstancias te sirvió como herramienta? ¿O te mostró quizás una figura que de otro modo no? La mayoría de mis libros, digo, Aurelia Vélez, la encontré leyendo este diccionario, hija de Dalmacio Vélez Arfiel y compañera de Sarmiento durante años, que sin embargo, por supuesto, la historiografía ni la mencionaba, o la mencionaba de una manera muy débil o con cierta, digamos, disimulo. Y bueno, eso me permitió conseguir 35 cartas inéditas de Aurelia, que me las dieron sus descendientes, y eso me permitió comenzar una investigación que duró 7 años para después poder escribir el libro. En ese sentido, tengo, además porque me lo regalaste recién, justamente ese libro, ¿no? Aurelia Vélez, La mujer que amó a Sarmiento, que se acaba de reeditar. Y que, me contás, es una investigación que de algún modo también surgió de haber leído con atención aquel diccionario. Te despertó la curiosidad que luego terminó en este libro. ¿Quién fue Aurelia Vélez? Aurelia Vélez fue la hija de Dalmacio Vélez Arfiel, el autor de nuestro Código Civil. Y luego fue compañera de Sarmiento durante 30 años. Digo compañera porque en aquellos tiempos los dos eran casados y no podían concretar digamos, formalizar su relación, aunque tampoco creo que querían, pero... y ofició, digamos, como amanuense cuando Dalmacio escribió el Código Civil y es más, se dice que fue una de las que sugirió la candidatura de Sarmiento, estando Sarmiento en Estados Unidos como embajador y luego, bueno, cuando Sarmiento nombra a su padre como ministro del Interior, ella oficiaba como secretaria de Dalmacio y bueno, después lo acompañó a Sarmiento en todas las instancias post-presidencia hasta una semana antes de su muerte, ¿no? Uno de acá. Bueno. ¿O sabes que quieras opinar algo sobre...? No. Bueno, uno de los libros, diría yo, formadores de generaciones de historiadores, es el clásico de Tulio Alperín que se llama Revolución y Guerra. Es un libro de la década del 70, está muy maltrecho porque lo usé mucho. Y por cierto, lo que trabaja es exactamente el subtítulo. Su hipótesis es de qué manera una sociedad política, una sociedad donde la política estaba regida por ritmos más bien burocráticos, como era el mundo previo a la revolución, y donde la legitimidad final estaba dada por un rey, o sea, finalmente los conflictos se decidían en función de una legitimidad externa, repentinamente se convierte en un ámbito donde muchos sectores ingresan a la política a partir de la revolución y sobre todo de la guerra, de los ejércitos, y hay que construir nuevos sectores políticos y nuevas formas de legitimidad. Es decir, cómo de una manera casi burocrática y con forma de legitimidad externa, se constituye un nuevo escenario político. Ese es el gran problema de él, ¿no? Y allí su hipótesis central es que la guerra, el mismo proceso bélico, determina las formas en que esa élite se constituye como tal, ¿no? E incluso determina sus opciones, sus cambiantes opciones, por cierto, pero también la importancia que van a tener los jefes militares, que en general los caudillos eran jefes militares, y otro rubro de políticos que suelen dar vuelta alrededor de los jefes militares son los doctores, ¿no? Pero también la guerra marca características particulares de los modos de hacer política. Es una política muy violenta, todos son muy violentos. Te pido un par de ejemplos. Bueno, el decreto, se habla del asesinato de Dorrego, como todo asesinato es un horror, ¿no? Ahora Dorrego, por cierto, no era un hijo de vecina, todavía en la banda oriental lo recuerdan por su paso, porque era un degollador importante, Dorrego, digamos, ¿no? Aún siendo, sin duda, líder de los grupos populares bonaerenses, porteños, no era una persona particularmente tranquila. Es decir, lo que trata de hacer Alperín es mostrar que la violencia se instala como una manera natural de hacer política. Entonces, en ese sentido, hay
es una manera de pensar. Otra manera es determinadas personas son asesinas porque matan, pero si otros matan no son asesinos. Esto es lo que me plantea, es un problema, una valoración, ¿se entiende? El problema es la política construida alrededor de la guerra es eminentemente violenta, no puede ser de otra manera. Lo que plantea de algún modo es, y me corregís por cierto si está mal, es cuánto le marcó la cancha a la nación el hecho de venir de la guerra. ¿Cuánto tuvo que ver esa guerra permanente en los primeros... Totalmente, es una élite política que se constituye al calor de la guerra. Por eso, además, se producen cambios en la importancia de los sectores que van a ser la élite, ¿no? Aquellos que son capaces de reclutar gente y son buenos militares, evidentemente van a ascender. El caso más obvio, siempre dado, es Artigas, digamos, ¿no? Un personaje que formaba parte de la élite montevideana, pero que no era... incluso de la burocracia real, pero que no era tan importante allí, que pasa a ser el personaje más importante, pues un hombre sin duda con una gran capacidad para reclutar personas y para... Y te pregunto sin ninguna ironía, ¿no es así, no fue así en todas partes? A partir de las revoluciones... Sí, por supuesto. ¿No los países así? No, los países no. A ver, los que han tenido crisis así es el Imperio Español, digamos, ¿no? Por supuesto que la historia tiene mucho que ver con guerras, con violencia, ¿no? Por ejemplo, en Europa se estudia la importancia de las guerras en relación a la construcción de las monarquías. Y, por cierto, es muy importante, ¿no? Los grandes ejércitos a partir del siglo XVI. Pero las formas son distintas, muy notoriamente distintas. No es la misma una monarquía que repúblicas. Acá se hacen repúblicas. Sí. Entonces, el soldado de la revolución es un soldado ciudadano. Soldado que tiene derechos, un soldado que vota. Es decir, es un soldado que tiene un montón de elementos que un soldado de Francisco I en el siglo XVI no tiene. No tiene. Y no... ahora... Lo que sí da es una manera de organizarse, ¿no? Es decir, la política no es igual, porque quiero decir, por otra parte, no en todos lados sucede que el cambio es tan abrupto, digamos, ¿no? Aquí el cambio es muy abrupto y tiene que ver con que en realidad la revolución no nace solamente de un hecho local, sino que nace de un hecho externo, claro, ¿no? Que es la caída del Imperio Español, ¿no? La toma del Imperio por Napoleón. Entonces eso produce una hecatombe en América Latina. ¿Seguimos? ¿Todo bien? Todo bien. No, pues me quedé pensando, desde esta perspectiva, y prometo que después voy al corte y ahí vamos a los libros. Buena agenda, una buena agenda para entrarle a la historia argentina con dos miradas diferentes, enseguida después del corte. Pero desde esta perspectiva, ¿el 1810 no pierde peso como elemento fundador? No. Yo traje otro libro donde intentaba, cuya hipótesis es que 1810 no es fundador de nada, menos aún de una nación argentina que no existe, ¿no? Lo que funda 1810 es una crisis. De esa crisis van surgiendo formas de Estado muy distintas, primero las ciudades, después las provincias, y finalmente se llega a lo que podemos llamar Argentina. 1810, digo, es también una consecuencia de otras revoluciones o de otras revueltas previas, que digo que en general... Cuando te enseñan en la escuela de historia argentina, te dicen cuál es el antecedente de 1810 y las invasiones inglesas. Y en verdad, bueno, se olvidan de la rebelión de Tupac Amaru y digamos, que llegó hasta lo que hoy es Salta y Tucumán nuestro, digamos, ¿no? Y fue una revuelta enorme que realmente asustó a los españoles porque pensaban que la podían ganar. Bueno, finalmente la quebraron y terminaron asesinando a Tupac Amaru y su familia, pero digamos, aquella revuelta había sido enorme y después siguieron otras en América hasta que se dio, bueno, obviamente la de 1810. Lo que pasa es que yo creo que de todos modos hay una pequeña diferencia entre ellas, porque la mayor parte de las revoluciones que se producen luego de la caída de la corona española en 1808 no están, en principio, y depende de los casos, pero en el caso aquí es bien evidente, no están encabezadas por indígenas, están encabezadas por la propia élite. Es decir, por gente que son criollos, muchos de ellos con lugares bastante importantes en las burocracias preexistentes. Es decir, no son rebeldes. Luego la guerra produce, sin duda, una movilización social y modifica absolutamente. Y el Alto Perú es un caso obvio. De hecho, Tupac Amaru, un tipo formado, digamos, era de origen obviamente indígena, pero era formado. Lo que sí se fueron plegando las distintas comunidades de las distintas provincias. Lo que además también te demuestra que había una población importante todavía de pobladores originarios, y no es casual que el acta de Tucumán haya sido traducida al aymara y al quechua, digamos. Necesitaban explicarle a esa enorme población qué estaba pasando, digamos. Ahora, perdón, de todos modos las revoluciones inglesas también te sorprenden porque efectivamente militarizan a buena parte de la sociedad porteña. Y cuando no hay rey,
¿a dónde se va a buscar el poder? Bueno, a gente con armas, obviamente. Entonces no es raro que sea Saavedra quien finalmente pone la última palabra en 25 de mayo de 1810, porque es el jefe de la más importante de las milicias. Además producen también las invasiones inglesas una buena posibilidad de ascenso, ¿no?, social, digamos. Muchos que no tenían posibilidad a partir de la militarización empiezan a mejorar su lugar, ¿no? Segundo libro de la agenda Araceli, Política Nacional y Revisionismo Histórico, Jauretche. Sí, bueno, este libro creo que en verdad... ¿Es un buen libro para empezar a leer Jauretche? Es un buen libro para empezar a leer Jauretche y un buen libro para entender qué revisionismo histórico estamos hablando, ¿no? Porque, insisto, como dije al comienzo, hay cantidad de revisionismo histórico. Creo que esta es una buena síntesis, que además, más que un libro, fue una conferencia que Jauretche dio a fines de los 60 y que luego se hizo libro y que en verdad, bueno, te explica la relación de la política con la historia y cómo... la historia es la política del pasado y el presente, digamos, cómo esa política o cómo lo que pasó en el pasado tiene que ver con lo que está pasando en el presente y la importancia de comprenderlo de esa manera, ¿no? Que además también te da la conciencia de que lo que estamos viviendo hoy va a ser la historia que se va a contar mañana. Lo miraste con atención. No, Jauretche, vamos. No. Segundo. Bueno, este otro libro también es de profesor José Carlos Queramonte, es un libro también sobre la primera década revolucionaria que trabaja la parte que yo creo que Alperín no trabaja, que es el de la construcción, es decir, una vez que no hay legitimidad real, que desaparece la idea del que somos y quién nos gobierna, hay que volver a definir el que somos y quién nos gobierna. Es decir, bien, hacemos una revolución, pero ¿qué somos? ¿Cómo nos llamamos? ¿Quién nos gobierna? ¿Por qué tiene legitimidad para gobernarnos? ¿Por qué unos tipos pueden decir que ellos mandan, hacen unas leyes y nosotros tenemos que obedecer? Eso tiene que ver con otra dimensión de la política, que no es ya la participación, las prácticas, las bases de poder concretas, sociales y concretas, sino con los elementos culturales, los lenguajes, lo que da sentido a aquello que es material. Y la hipótesis central de José Carlos Queramonte son dos, diría yo. La primera es, lo que yo acabo de decir, romper la idea de que la nación argentina existe en 1810. ¿No? La nación argentina no existe en 1810, el virreinato, cuando se desestructura, lo que aparece es una desestructuración y punto, y que esa desestructuración tiene su primer concreción en términos de pensar qué somos en las ciudades, porque eso tiene que ver con la tradición política española, y la tradición política española hacía de las ciudades centros políticos. Una vez desaparecido el rey y a partir de la idea de retroversión de la soberanía vuelve a la sociedad. Entonces, ¿qué es la sociedad? Bueno, el pensamiento español sostiene, son las ciudades. Entonces, la primera forma política son las ciudades. Cuando la revolución hace que la gente del campo, por razones militares, entre otras cosas, tenga que participar de la política, las ciudades no funcionan más. Aparecen las provincias. Las provincias son estados autónomos, estados independientes, tienen relación diplomática entre ellas. Los tratados preexistentes no son tratados entre hermanos que se juntan, no, son tratados entre estados. Tienen estatuto diplomático, Buenos Aires tiene relaciones con Inglaterra, pero tiene Buenos Aires, no el resto. Es decir, no hay una Argentina, esa es la idea de José Carlos Queramonte, y dice, en general, la historiografía liberal, y sostiene él, también la revisionista, yo creo lo mismo, que se sostiene mucho más sobre esta idea, sobre el mito de origen, digamos, sobre la idea de que allí sí está la Argentina. Por eso pueden distinguir quiénes son más patriotas, más argentinos, de quienes no, digamos, a Rivadavia de Dorrego, por ejemplo. Él dice, esto no es un problema de ellos, no para nada. Y luego, en todo caso, la Argentina como nación será el resultado de que algunas provincias podrían haber sido no estas, de ninguna manera, la Argentina no estaba escrita tal cual es en ningún lugar, finalmente, efectivamente, fueron una nación federal. De hecho, también había posturas incluso de que uno de los problemas de la Argentina o de lo que era el enorme territorio, digo. Sí. Hubo intenciones de seccionar la Mesopotamia. ¿No? Yo debo reconocer que mientras explica, y como nos decimos nosotros, que a mí me encanta usar ese verbo, y a mi compañero Eugenia Sicabo no, vende el libro. A mí me gusta que los venda, que te entusiasme, que te contagie esas ganas de leerlo. Va tirando ironías que... Claro, sos filósofo. No, tengo que explicar por qué me río mientras hablo, porque si no se entiende. También porque no estoy de acuerdo del todo con que el revisionismo es una corriente histórica hoy pujante, digamos. Es muy pujante en las librerías, por cierto, pero no pujante en términos historiográficos. No es poca cosa, es un gran logro, sin duda, sin duda. Lo valoro muchísimo eso yo.
A cada uno le quedan 3 libros y a mí me encanta tener la posibilidad de usar 1 hora de tele para escuchar a 2 personas que se dedican a la historia, que escriben historia y que piensan historia, justamente para esto, para que nos hagan una agenda de lectura. Con todo, después de corte. Seguimos y además Eugenia Sicabo, mi compañera tiene una de esas bateas que faltan en las librerías. Nosotros sostenemos que estamos cortos de bateas. Autores latinoamericanos, historia argentina, no nos termina de convencer y vamos inventando una batea por viernes, después del corte, una batea. No entiendo cómo no la tienen en esta fecha. Libros para los que están por rendir exámenes,